Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a empezar con la historia de Rusia. Habíamos hablado de todo ese proyecto que se estaba originando ya desde la caída de la Unión Soviética, en la que se van a ir viniendo una clase de acontecimientos, porque miren, cuando hay cambios de orden mundial, se suscitan los nuevos pueblos que van a estar en guerra con toda esta situación de Rusia, pero que a veces no entendemos de dónde van saliendo pues tantos nombres de lugares, de tribus, que decimos de dónde salieron todos esos pueblos que eran totalmente desconocidos, pero que traen una historia muy, muy larga y que se han ido haciendo a través del tiempo, pero que no han salido esos nombres como a la luz porque habían estado opacados por imperios como el Imperio Otomano o toda la era de los zares. Entonces, todos estos acontecimientos que van pasando, que van pisoteando los derechos de todos esos pueblos que están dentro de la Rusia, ¿sí? Y que van a tener, van a empezar a salir después de la caída de la Unión Soviética. Cuando vamos viendo todo eso y van apareciendo nombres entre, pues, entre todo lo que se va a ir mencionando, en la que nosotros decimos son ígneas, son tribus que no conocíamos. No conocíamos y vamos a empezar a oír de toda esa población del Caucásico. Toda esa, pueblos como los chechenias, los ositias, tanto del norte como del sur, los nagornos de Karbayá, la Gapsia y toda esa república que comprendía en la que habíamos estado viendo de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que era toda esa situación en cuestión de repúblicas. Pero acá van a haber nacionales, pueblos que se quieren hacer nacionales en el interior y que van a irse mencionando en las que son pueblos que están en la montaña, en las montañas y que van a ir mencionando como el Carvadino, el Cáucaso, en el que se va a empezar a ir viendo toda estos imperios que estaban predominando, como el otomano, el persa y el ruso. Toda esta situación en la que estaban sometidos los pueblos del Mar Negro y el Mar Caspio. Vamos a irnos dando cuenta cómo al interior de Rusia, todos esos pueblos en cuestiones nacionales, ¿sí? Que va a ser Chechenia, Balcarino, eh, Carbatino, Nogostán y toda la Setia del norte y del sur y Inguchití. Todos estos pueblos que se van a ir saliendo y que vamos a tener que ver, los pueblos que se van a ir repartiendo, todos estos imperios en los que habíamos visto cómo todos esos pueblos, recordarán cuando estuvimos hablando de los Balcanes, y que estuvieron en poder de todos esos imperios otomanos y los austriacos. Aquí todos estos pueblos que han sido invadidos y que han prestado ya desde mucho tiempo una resistencia pues muy grande y que va a aprovechar ellos cada vez que hay un cambio de orden mundial, ¿sí? Eh, Ellos tratan de volver a resurgir, de que cuando van cambiando todas estas órdenes históricos, ellos aprovechan, ellos dicen, a ver si ahorita sí se puede hacer que nos hagamos pueblos nacionales y van surgiendo con aquella ilusión de volverse estados independientes, porque todos estos pueblos que en determinado momento, aunque han sido autónomos, pero no han sido estados nacionales, y en la caída de la Unión Soviética es cuando van a ir aprovechando toda esa situación, como fue la era zarista o la era la Unión Soviética, donde todos estos pueblos ya representaban un problema, en regiones que eran problemáticas, porque ahí hay más de 450.000 kilómetros, ¿sí? Donde hay más de 70 ígneas y que van a estar los absajos,
los armenios, los optines, los alcarios, los bargionos, los carabadinos, los avaros, los azeros y los chechenes, los georgianos, que van a ser casi 20 pueblos de aquel mosaico de pueblos que van a ir estableciéndose como pueblos que van a querer resurgir para convertirse en pueblos independientes. Cuando aquí se va a ir haciendo toda esta formación de Rusia, que se va a ir viendo cómo, aunque ahí nacen los puertos, ellos no tienen los controles, van a tener que hacer sus propias guerras para poder capturar eso, como fue en la guerra de Crimea, en tratar pues, de hacer todo ese control. También va a estar Odessa y Sebastopol, toda esa situación en las que ya habíamos mencionado. Por eso les digo que parece que es ahorita, pero no. Esto empieza desde el siglo XVI, ¿sí? Y que hasta en el siglo XIX los rusos van a empezar como a visualizarlos, como a decir, estos pueblos son importantes, que los tengamos y empezarlos a someter en una guerra que dilata más de 30 años y que va a empezar desde 1837, donde se va a empezar a cuestionar inclusive gente importante de la época como Pushkin y Tolstoy, donde ellos no estaban de acuerdo con todas estas guerras que se estaban haciendo, donde estaban todos estos sometimientos, donde estaban todos estos pueblos siendo invadidos y que aquí van a hacer, pues al paso del tiempo, pues cuestiones vergonzosas en las que vamos a ir viendo cómo este proyecto ruso empieza a tener una visualización de ir a los mares calientes. Los mares calientes, que es el Mar Negro y el Mar Caspio, no necesariamente porque sea un mar que esté caliente, sino porque el resto del año no se congelan y los mares fríos, que en este caso es Barey y el Báltico, están considerados como mares fríos porque están helados, siempre están helados. Todo este proyecto ruso que va a empezar a agarrar la fuerza desde el siglo XIX, donde va a caer, ¿qué es lo que está ocurriendo? Va a caer el Imperio Otomano y los pueblos de Irán. Todos estos imperios que están en la etapa en la que Rusia era potencia y que va a hacer, y esto va a tener una situación desde 1817, donde van a formar una como conclave adentro de Rusia que se llama Grozny. Y Grozny, recuerden que es la capital de Chechenia y que aquí van a estar sometidos por un hombre que le llamaban Hermolo, que para ellos pues es terrible porque los hizo que se sometieran a esa situación, porque se van a ir introduciendo poco a poco y van a ir formando estas situaciones. Fíjense en que hay una leyenda en la que comenta que ya habían 3 pueblos en las montañas, enclavados hasta arriba, y que eran los chechenios, los ingluchis y las amazonas. Aquí va a haber una situación muy, muy notoria, porque va a ser como el equilibrio social de poder pertenecer a esos pueblos. Fíjense en lo que cuenta la leyenda, que las amazonas, ¿por qué se dieron cuenta de que eran pueblos de amazonas? Porque en las guerras empezaron a encontrar cadáveres de mujeres en las que pensaron ellos que realmente formaban parte de esos ejércitos. O sea, había enfrentamientos donde las amazonas tomaban parte de esas batallas. Y aquí va a ocurrir una cosa. Las amazonas se van a introducir en los bosques en la noche y van a tener relaciones con los chechenios y con los inguchis. ¿Por qué era importante que fuera de noche? Porque no se necesitaba saber quién era el padre que engendraba a esos hijos. Y así era una forma de poder ir distribuyendo, metiéndose entre esos pueblos
formando parte de ellos, pero en esta forma. La población de esas tribus se introducían. Aquí ellos iban y si nacía un niño, si estaban del lado de los chechenios, iban y se los dejaban. Y si estaban del lado de los inguchis, igual, pero únicamente los niños hombres. Las niñas mujeres se quedaban en el pueblo de las Amazonas para que ellas pues hicieran todo esa pues formación de como de ir poblando, como lo que ocurrió en España con los vascos o con los escoceses, que sus orígenes pues son ancestrales, muy antiguos, los escoceses en Inglaterra, que tampoco quieren formar parte de ellos. Aquí van viendo cómo se va a ir haciendo como una interacción entre estos tres pueblos, los chechenios, los injuchis y las amazonas, en ir haciendo esa expansión de pertenecer a esas tribus donde habían sido engendradas esos niños. Toda en esta época, como ellos habían tenido conflictos desde la época de los zares, de los shah, de los sultanes, aquí se va a ir convirtiendo en una forma en que según convengan a sus intereses, se van a ir haciendo las alianzas y que aquí todos esos imperios que habían pasado en determinado forma a estarlos invadiendo, haciendo sus expansiones como el Imperio Otomano, que va viendo, ahí estaba Anatolia y Turquía y todo ese concepto de los turcos en toda esa zona, pero recordarán aquí algo que es importante. Los chechenios no pertenecen a ninguno de ellos, aunque han estado infiltrados en todos estos imperios, ellos son caucasos y no pertenecen a nada. Aquí habíamos visto cómo toda esa invasión de todos estos imperios que habían venido a irlos expandiendo, como eran los persas, los azeriles, los de Azerbaiyán. Aquí también estaba toda esa mezcla de religiones en la que se va a ir viendo cómo se va a ir expandiendo este tipo de religiones, por ejemplo, el Islam, ¿sí? Todos los musulmanes, de estos cristianos, armenios, que obedecían al Papa Romano, al apostólico, pero de este otro lado van a estar los ortodoxos, que encabeza cada uno la comunidad y que van a estar formados por persas, por el Islam chiita. Fíjense en que aquí hay que ponerle un enfoque pues claro, porque cuando nosotros estamos hablando del Islam chiita, acuérdense que son los descendientes de de toda esa eh, creencia en la que los hijos eran los que iban a estar teniendo esa fuerza. Aquí vamos a ir viendo cómo esta situación en la que los persas tenían el Islam de los chiitas, los turcos otomanos, ¿sí? Ellos eran del Islam sunita, ¿sí? Y aquí va a hacer esa división ya desde esos pueblos en los que vamos viendo cómo más adelante los persas, ya cuando están en Afganistán, todo ese mosaico de esos pueblos milenarios que viven en las montañas y que van a ir haciendo parte de todo ese imperio ruso desde el siglo XVI y en el XIX toman esa importancia de garantizar el control de todas esas regiones. Fíjense que parece como un poquito complicado, pero no. Lo que pasa es que habían demasiados pueblos, ya que comentamos que eran más de 70 y que al acabar toda esta situación de la Unión Soviética, van a empezar a aparecer, como ya hemos dicho, que cada cambio de orden mundial, todos estos 70 pueblos tratan de resurgir nuevamente y por eso es cuando se ven, porque esos son los pueblos con los que va a luchar la Rusia actual, en la que ellos quieren ser estados nacionales y es cuando resurgen, pero vienen con toda la fuerza. A veces les resulta y a veces no les resulta, pero ha sido una lucha
constante en todas esas situaciones, como lo vimos cuando estuvimos viendo todos esos pueblos de los házaros, que tenían esa conversión que hicieron, ¿sí? Al judaísmo, cuando ellos mandaron a traer de Córdoba a un rabino para que hiciera esa conversión al judaísmo, y se iba a transmitir por medio de la madre, ¿sí? Y van a hacer como una prolongación de la casa de David, pero ellos van a ser considerados como los judíos, pero rusos. Aquí vamos a ir viendo cómo todo este sometimiento que tuvieron los rusos, ya desde los eslavos, cuando hablamos de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania en los videos anteriores, ahora hablamos también de centroasiáticos, pero eso ya se quedó atrás. Ahora estamos hablando de una de las situaciones de los transcaucásicos que van a pertenecer a los armenios, a Georgia y a Azerbaiyán. Todos estos caucásicos que va haciendo que se vaya agrandando todo este conocimiento acerca de qué es lo que realmente quería. Al irse formando toda esta situación, cuando cae la Unión Soviética, van a haber pues situaciones importantes en las que habíamos visto que Georgia, Armenia y Arjezabán van a ser los pueblos que se van a empezar a sacar, que son todas estas nacionalidades que se estaban manteniendo en el interior de Rusia y que no son rusos, son caucásicos, y que dentro van a quedar una parte dentro de Georgia, ¿sí? Otros en Armenia y otros Azerbaiyán, en las que vamos a ir viendo cómo esta situación que se va haciendo van a ir en determinado momento haciendo el perfil. Chechenia va a ir formando parte después de toda esa desintegración que se va haciendo y que van haciendo las consecuencias de todos estos acontecimientos, y que como vemos el orden donde se va a ir saliendo todos esos pueblos que van a estar en guerra posteriormente después en Rusia, cuando se van a enfrentar desde 1837 hasta 1870, donde ellos fueron sometidos todos estos pueblos, y en la situación de expansión en todo ese proceso que en aquella época, en la revolución bolchevique, van a ir haciendo todos estos cambios de orden mundial, y con la caída de la Unión Soviética y de la orden zarista se va a ir haciendo. Ya en 1922 a 1923 se hace todo ese esquema de Georgia, donde recordarán que Georgia es donde nació Stalin, ¿sí? Y que todo este imperio zarista que se va haciendo y que Rusia va a observar ya desde la época soviética, donde se van integrando a todas estas naciones que quieren lograr su independencia, pero a base de terror, y donde Stalin va a hacer una rusificación. Recordarán que la rusificación consistía en que mandar pues una considerable población a toda Rusia, en la que va a estar enfatizada pues toda esa influencia de sacar a todos esos pueblos que estaban en rebelión, y que el esquema de la Unión Soviética no quería que se hicieran nacionales, porque la Unión Soviética no creía en eso. Ellos creían en las clases sociales, ellos no creían en el campesinado, sino en la industrialización, en toda esa colectivización que seguía y que va a ir haciendo que todo este manto soviético se vaya marcando y se hagan todos esos enclaves ya en esta situación. Cuando entran todos los pueblos de Chechenia, que son sacados del territorio por parte de Stalin, porque Stalin, en la época de que empiezan a llegar los alemanes, los chechenios empiezan como a dudar, como a vacilar, y Stalin pues los considera potencialmente colaboradores de los alemanes,
y a todos los chechenios los va a sacar del Caucásico, de todo su territorio, los va a deportar a Kazajistán. Todo ese proceso que tuvieron, todos esos kilómetros que fueron 3 kilómetros hasta Kazajistán, donde ellos quedaron ahí enclaustrados, donde fueron sometidos, donde fueron deportados, y que más adelante al morir Stalin, va a llegar Nikita Khrushchev y los va a sacar y los va a regresar a su pueblo nuevamente, donde ellos van a ir recogiendo pues todos los cuerpos de los cadáveres de toda esa gente que murió cuando los deportaron. Toda esta colectivización que se empezó a hacer y que estalló para la disolución, cuando hubo ya la disolución de la Unión Soviética, todo ese comunismo que era inflexible, que tanto Tito como Stalin, aún en diferentes situaciones, pues podían decir que tenían como cierto parecido, ¿sí? En la que ellos no estaban de acuerdo en la nacionalización, porque fíjense en que toda esta colectivización que se hizo cuando salieron todos esos chechenios y que van a hacer esas guerras chechenias desde el 90, esos pueblos que andan luchando por su libertad, por cambiar toda esa geografía donde Rusia se va a enfrentar en una guerra con los chechenios. En el mundo, cuando pasa ese acontecimiento, el mundo va a apoyar a los chechenios, porque sabe su historia, porque sabe su origen, y aquí va a sacarlos. Ellos no quieren estar en campos de refugiados porque ellos consideran que al llegar a esos campos de refugiados, pues en cierta forma pierden su dignidad, ¿sí? Y no dejan ellos estar sembrando para tener comida, para poder hacer esa resistencia, ese plan de guerra de disolución desde la época de la Unión Soviética, como parecido cuando los pueblos kurdos fue el cambio de orden mundial, rebelan, pero pues no lo pueden tener porque ellos pues no tienen ni siquiera tierra. Cuando los chechenios fueron rehabilitados por Nikita Khrushchev, dentro de todos los mapas de Rusia, no, no están ellos afuera, ellos están adentro de Rusia. Y eso fue en todo ese enfrentamiento que tuvieron en los 90 como la primera guerra. En la segunda guerra de los 90 de la disolución, que se va a ir marcando más acá en lo de el 11 de septiembre, parecido con la guerra, la caída de las Torres Gemelas, y va a ser considerado como un movimiento terrorista en las que van a verse pues precipitadas estas ígneas. Y aquí va a haber algo importante. Eh, Cuando todas estas guerrillas de los chechenias, todo este movimiento que se tiene, Rusia va a quedar totalmente ofendido porque eh, hay un acto terrorista en un teatro donde van a morir más de 800 personas, y que aquí lo toman ellos como un movimiento terrorista en las cual el mundo ya no los va a apoyar a los chechenios, y ellos van a argumentar que ellos esas mismas situaciones lo tuvieron por todas esas situaciones que tuvieron en el pasado. Pero lo que pasa es que aquí, como es una cosa pues casi directa, porque están atacando a actores, están atacando a las personas que estaban adentro del teatro, y que Rusia lo va a considerar como realmente un ataque de terrorismo a base de los chechenios. Nos vamos a quedar aquí porque ya nos vamos a ir adentrando a toda esta situación en la que vamos a ir viendo que todos estos pueblos del Cáucaso van a querer ir resurgiendo a través de todos esos movimientos, y que este movimiento de terrorismo en ese teatro le va a tocar a Putin, en el cual vamos a ir hablando ya más de él, porque ya van haciendo acontecimientos que van a estar
siendo originados en la época en el que él se está manejando. Pues hasta aquí nos vamos a quedar y esto ha sido todo por hoy. Hay que seguir pendientes de la clase de historia, no hay que desfasarnos para que entendamos. Estamos ya en la recta final, vamos a acabar ya Rusia y tenemos que tener bien comprendido para poder entender por qué son las guerras actuales, por qué empieza a salir todo lo de Ucrania, por qué se están ahora ya revelando todos esos pueblos de los territorios caucásicos, de toda esa gente que vivía en las montañas y que ya en determinado momento ya vimos que el origen de toda esta guerras que están habiendo en Rusia son resurgimientos de todos esos 70 pueblos que en determinado momento quieren salir adelante. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.